Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. José de Sousa Saramago nació en Asinaga, Santarém, Portugal, el 16 de noviembre de 1922 y falleció el viernes 18 de junio de 2010 en la isla española de Lanzarote, Islas Canarias, a los 87 años. Fue escritor, periodista y dramaturgo, miembro del Partido Comunista Portugués desde 1969. En 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura. Saramago fue un hombre franco y a veces irritable que contrarió a muchos. Tras una confrontación pública con el gobierno portugués en 1992, se mudó a Canarias, donde vivió desde entonces. Sus padres fueron José de Sousa y María de Piedade, una pareja campesina sin tierras y de escasos recursos económicos. Este origen marcaría profundamente el carácter y la tendencia política teórica del escritor. En 1925, la familia de Saramago se mudó a Lisboa. En 1934, a la edad de 12 años, entró en una escuela industrial. Su primera novela se publicó en 1947, Tierra de Pecado, y trata sobre campesinos que atraviesan una crisis moral. El libro se vendió mal, pero le dio a Saramago el suficiente reconocimiento como para obtener un empleo en una revista literaria. Sin embargo, durante los 18 años siguientes, Saramago solo publicó unos cuantos libros sobre viajes y poesía mientras trabajaba como periodista. El reconocimiento de la crítica internacional llegó en el año 1982 con Memorial del Convento, que se publicó en inglés en 1988 como Baltasar y Blimunda. Este libro fue adaptado como ópera por Horacio Corgi y estrenado en el Teatro de la Scala de Milán con el título de Blimunda. La historia transcurre en la época de la Inquisición y explora la batalla entre los individuos y la religión organizada, recogiendo el recurrente tema de Saramago de la lucha del ser solitario contra la autoridad. En 1992 provocó un escándalo en Portugal con el Evangelio según Jesucristo, donde describía a Jesús perdiendo su virginidad con María Magdalena y siendo utilizado por Dios para extender su dominación en el mundo. A partir de ese momento, Saramago dejó su país y se instaló en el archipiélago español de las Canarias. Saramago a menudo se encontró nadando contra la corriente de la opinión popular. Desde la época de 1980 se posicionó como uno de los escritores contemporáneos más exitosos de Portugal. Sus trabajos se han traducido a más de 20 idiomas. En 1998 dijo que su libro Ensayo sobre la ceguera versaba sobre una ceguera de racionalidad. En agosto de 2008, apenas repuesto de una grave neumonía, publicó El viaje del elefante, seguido el año siguiente por Caín, que describía de forma irónica el relato bíblico del asesinato de Abel por su hermano Caín. Al día siguiente, no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una turbación enorme. Efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra, de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo con todas sus pródigas 24 horas, contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera
un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final. Nada de nada, como la palabra nada. Ni siquiera uno de esos accidentes de automóvil tan frecuentes en ocasiones festivas, cuando la alegre irresponsabilidad o el exceso de alcohol se desafían mutuamente en las carreteras para decidir quién va a llegar a la muerte en primer lugar. El fin de año no había dejado tras sí el habitual y calamitoso regreso de órbitas, como si la vieja atrapas de regaño amenazador hubiese decidido envainar la tijera durante un día. Sangre, sin embargo, hubo, y no poca. Desorientados, confusos, horrorizados, dominado a duras penas las náuseas. Los bomberos extraían de la amalgama de destrozos míseros cuerpos humanos que, de acuerdo con la lógica matemática de las colisiones, deberían estar muertos y bien muertos, pero que pase a la gravedad de las heridas y de los traumatismos sufridos, se mantenían vivos y así eran transportados a los hospitales bajo el sonido de las sirenas de las ambulancias. Ninguna de esas personas moriría en el camino y todas iban a desmentir los más pesimistas pronósticos médicos. Este hombre, diablo, no tiene remedio posible. No merece la pena perder tiempo operándolo, le decía el cirujano a la enfermera mientras le ajustaba la mascarilla a la cara. Realmente, quizás no hubiera salvación para el desdichado el día anterior, pero lo que quedaba claro era que la víctima se negaba a morir y lo que sucedía aquí sucedía en todo el país. Las intermitencias de la muerte es una novela de José Saramago publicada en 2005. En ella el autor explora la idea de qué pasaría si la muerte decidiera dejar de trabajar. La trama se desarrolla en un país sin nombre, en el que la muerte de repente deja de matar a la gente. Esta premisa crea una serie de situaciones inesperadas y a menudo cómicas. El libro comienza con la muerte anunciando que a partir de ese momento dejará de realizar su trabajo. Desde entonces la gente no morirá más. En principio este cambio parece ser una buena noticia para todo el mundo, pero pronto se hacen evidentes las consecuencias. La gente no puede morir, y esto genera una serie de problemas. Las personas más ancianas comienzan a sufrir de enfermedades y dolencias cada vez más dolorosas, pero no pueden morir para liberarse de su sufrimiento. Las funerarias y cementerios, que antes eran prósperos negocios, se ven obligados a cerrar, ya que no hay muertos que enterrar. En medio de todo esto, el protagonista de la historia, que es un empleado de una compañía de seguros, se enamora de una mujer misteriosa. La mujer parece saber más de lo que está sucediendo con la muerte, y lo lleva en un viaje por todo el país visitando lugares y personas que se ven afectados por la nueva realidad. A medida que el viaje avanza, el protagonista comienza a darse cuenta de que la situación es más compleja de lo que parecía al principio. A través de la obra, Saramago utiliza el humor para abordar temas profundos y filosóficos. La idea de la muerte como una entidad consciente que toma una decisión de dejar de trabajar plantea preguntas sobre la propia naturaleza humana y cómo la ausencia de la muerte podría afectar nuestra forma de vivir.
Las intermitencias de la muerte es una novela fascinante que explora temas profundos a través de una trama aparentemente sencilla. Saramago utiliza su estilo único para crear un mundo ficticio que plantea preguntas importantes sobre la vida, la muerte y la naturaleza humana. A través de su obra, el autor nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en el mundo y sobre cómo nuestras acciones pueden afectar a las personas que nos rodean. Uno de los personajes más destacados es la propia muerte, que se personifica y se presenta como un personaje más en la historia. En lugar de ser una entidad fría y siniestra, la muerte es representada como una figura femenina con rasgos humanos y emociones, lo que la hace mucho más cercana al lector. La muerte se presenta como un personaje complejo y contradictorio, que a veces se muestra compasiva y otras veces implacable en su trabajo. Es interesante ver cómo la muerte, al dejar de funcionar, desencadena una serie de eventos que la llevan a cuestionar su propia existencia y propósito. Otro personaje importante en la novela es el primer ministro del país, quien se encuentra en una posición de poder y responsabilidad en medio de la crisis. A medida que la situación se agrava, el primer ministro se va obligado a lidiar con las consecuencias políticas y sociales de la decisión de la muerte. El personaje del primer ministro refleja la lucha del poder político y el impacto de las decisiones gubernamentales en la vida de las personas. También se presenta a un personaje llamado José, un hombre común y corriente, que como muchos otros personajes en la novela, se va afectando directamente por la irrupción de la muerte. José es un personaje interesante porque presenta a la gente común que a menudo queda en el medio de las decisiones tomadas por los poderosos. A través de José, el autor de nuestra historia, cómo la muerte intermitente afecta a personas ordinarias que de repente se ven obligados a enfrentar situaciones y decisiones extraordinarias. Además, hay otros personajes que se presentan en la novela, como una mujer anciana que se niega a morir, un padre que lucha por mantener a su hija enferma con vida, y un grupo de personas que intentan aprovecharse de la situación de la muerte intermitente para beneficio propio. En conclusión, los personajes de las intermitencias de la muerte son una mezcla de figuras y complejas y contradictorias, cada una de las cuales enfrenta la crisis de manera única. A través de estos personajes, el autor explota temas como la mortalidad, la moralidad y la naturaleza humana. La novela nos muestra cómo la muerte es parte integral de la vida y cómo la ausencia de ella puede tener consecuencias imprevisibles y a menudo desastrosas. Los personajes de la novela representan la variedad de respuestas que las personas pueden tener ante una situación tan inusual y desafiante, lo que hace que la novela sea una reflexión profunda sobre la condición humana.
Muchos críticos literarios han analizado las intermitencias de la muerte de José Saramago. Para este episodio hemos seleccionado 3 de los más destacados críticos, que son Miguel García Posada, Carlos Fuentes y Harold Bloom. Miguel García Posada, crítico literario español, destacó en su análisis la forma en que Saramago logra mezclar el humor y la filosofía en esta novela. Según él, el autor utiliza la figura de la muerte para reflexionar sobre la vida y la mortalidad, pero también para ironizar sobre la sociedad moderna. García Posada destaca el uso del lenguaje en la obra de Saramago, el cual es claro y directo, pero al mismo tiempo poético y simbólico. Carlos Fuentes, escritor y crítico literario mexicano, que también analizó las intermitencias de la muerte, destacó la capacidad del autor para mezclar elementos fantásticos con la realidad cotidiana, lo que, según él, crea una sensación de extrañeza en el lector. Además, resaltó el carácter político de la obra, en la que se critica la burocracia y la ineficacia de las instituciones gubernamentales en la sociedad moderna. En general, Fuentes ve en esta novela una obra que plantea preguntas profundas sobre la vida, la muerte y la sociedad, y que lo hace de una manera única e innovadora en la literatura contemporánea. Finalmente, Harold Bloom, crítico literario estadounidense, ve en las intermitencias de la muerte un ejemplo más de la destreza narrativa de Saramago. Según él, el autor utiliza la historia de amor entre el protagonista y la mujer misteriosa como hilo conductor para explorar ideas más profundas. Bloom destaca la capacidad de Saramago para crear personajes complejos y ambiguos, lo que hace que la trama resulte más interesante. Y así concluye una entrega más de Literatura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.